Bienvenidos al canal de YouTube Noticias Directas. La guerra ruso-ucraniana se acerca a su primer aniversario y la guerra se intensifica. La invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia no salió según lo planeado, lo que resultó en un enfrentamiento más largo. La guerra del líder ruso Vladimir Putin contra Ucrania ahora va de mal en peor. Ucrania está llevando a cabo contraataques masivos en el este. El líder ruso está tratando de desarrollar e implementar tácticas para cambiar la guerra de Ucrania a su favor. No es difícil adivinar las tácticas de Putin. Destruir la infraestructura civil es el nombre de esta táctica que ha utilizado desde el comienzo de la guerra contra Ucrania. Ahora hay otro ambiente que el señor Putin quiere crear en Ucrania. Este clima general es Drone Hell. Los drones rusos se han dirigido cada vez más a la infraestructura crítica en Kiev y sus alrededores desde octubre, cuando Moscú cambió su estrategia a medida que sus fuerzas se retiraban al campo de batalla. A principios de esta semana, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió a su pueblo que Rusia posiblemente esté planeando un bombardeo aéreo prolongado y ataques con drones de fabricación iraní. El objetivo de esta campaña de terror aéreo es someter a Ucrania. Los comentarios del líder de Kiev se produjeron después de que llevó a cabo un ataque en la región ucraniana de Donbass, que según dijo mató a cientos de soldados rusos. Los ataques con aviones no tripulados de Rusia contra Ucrania parecen haber aumentado en los últimos días, y Moscú lanzó ataques contra ciudades y centrales eléctricas en todo el país durante las últimas 3 noches, además de la presión sobre el ejército ucraniano, que debe vigilar y detener los vehículos aéreos no tripulados. Podemos decir que los ataques tienen un efecto de desgaste sobre la población civil que vive en la incertidumbre, el miedo y la perturbación en todo el país. Desde hace varios meses, Rusia ha estado atacando la infraestructura energética de Ucrania, destruyendo plantas de energía y arrojando a millones de personas a la oscuridad en el gélido invierno del país. Zelensky anunció que la defensa aérea ucraniana había derribado más de 80 drones de fabricación iraní en los primeros días de 2023. En otras noticias, Ucrania ha confirmado que ha llevado a cabo un ataque en la región ocupada de Donetsk, que anteriormente afirmó que mató a 400 soldados rusos. Los funcionarios rusos cuestionaron la cifra y dijeron que solo 89 soldados murieron. Sin embargo, es extremadamente raro que Moscú confirme bajas en combates. Los enfrentamientos calientes continúan en la región de Donetsk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan su contraofensiva en dirección a Donetsk. Podemos decir que las regiones de Donetsk y Luhansk están en una posición clave y el ejército de Kiev está progresando lentamente en estas regiones. Especialmente en los últimos días ha habido impresionantes enfrentamientos en la región de Luhansk. Con los ataques llevados a cabo por las Fuerzas de Operación Especiales de Ucrania, los soldados de Putin vuelven a ser derrotados. El último día, la unidad más especial del regimiento Azov, las Fuerzas de Operaciones Especiales Kraken, destruyó un convoy de tanques rusos en un punto de cruce estratégico en Luhansk. Las imágenes de video compartidas en Telegram y Twitter muestran cómo las fuerzas ucranianas continúan usando armas suministradas por Occidente para destruir los tanques rusos, lo que exacerba la grave escasez de vehículos blindados modernos en Moscú. Un video muestra que como resultado de la operación de la unidad especial ucraniana Kraken, dañó gravemente los tanques rusos y destruyó un vehículo blindado de transporte de personal BTR-80 en Novoselivsky, Luhansk. Ucrania continúa matando a los mejores tanques de Rusia. El líder ruso Vladimir Putin se sorprende al perder sus tanques favoritos. Las fuerzas ucranianas derriban tanques rusos en Donetsk y Luhansk. La 59ª Brigada Motorizada de Ucrania destruye los tanques de Putin, soplando el frío aliento de la muerte hacia la cara del líder ruso. Las fuerzas ucranianas también han capturado una gran cantidad de tanques desde las primeras semanas del conflicto, ya que las fuerzas ucranianas continúan destruyendo una gran cantidad de tanques rusos en el campo de batalla. Los videos de agricultores sacando tanques de los campos y los videos de las fuerzas ucranianas alejando los tanques rusos usando su propio ejército continúan volviéndose virales. Sin embargo, las acusaciones de que Ucrania no pudo encontrar las piezas para reparar los tanques rusos capturados y que los tanques estaban esperando en los hangares también son pronunciadas en voz alta. La lista de bajas militares de Rusia es bastante extensa. Otra pérdida notable después de la captura de tanques rusos es la destrucción de misiles. Sería útil revisar lo que sabemos sobre el batallón Kraken, que derrotó al ejército ruso y voló su convoy de tanques. Kraken es una unidad de élite de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, formada poco después del inicio de la invasión rusa.
Participó en importantes operaciones contra las fuerzas rusas, especialmente en la región de Kharkiv en Ucrania. Su historia comienza mucho antes de su fundación original. 6 meses antes de que Rusia lanzara su ofensiva militar sobre Ucrania, los soldados de la futura unidad ya sabían que se acercaba la guerra. Oficiales de inteligencia de defensa y veteranos del regimiento Azov iniciaron cursos para voluntarios en entrenamiento militar, y 3.000 aprendices pasaron por estos cursos. Posteriormente a estas actividades ayudaron a reclutar rápidamente personal para la creación de una nueva unidad en febrero. Cuando estalló la guerra, Kraken es una unidad de reconocimiento y saboteador por su propósito. Esta unidad ha conseguido recientemente darse a conocer con las derrotas que ha sufrido contra el ejército ruso. Vemos que las unidades militares especiales de Kraken se convierten en una pesadilla para los soldados de Moscú. Esperamos ver qué otros ataques llevará a cabo esta unidad especial en los próximos días. Ahora hablaremos de las situaciones en Bakhmut. Desde mediados de noviembre, el ejército ruso utilizó a los mercenarios de Wagner como fuerza principal. Vladimir Putin trabajó en coordinación con algunas tropas de élite retiradas de Kherson y armó Donbass, desviándose primero en 2 flancos, luego atacando desde el frente y luego de regreso en 2 ramas. Según funcionarios ucranianos, los intentos rusos de avanzar en Bakhmut, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, han destruido más del 60% de la ciudad. Bakhmut adquirió una importancia cada vez mayor en la guerra. Sí, Bakhmut llevó a cabo al menos 3 rondas de ataques frenéticos a gran escala, y el ejército ucraniano se negó a retroceder ni siquiera medio paso. Lanzaron un fuerte contraataque que impidió que Wagner capturara el pequeño pueblo de tan solo 70.000 habitantes antes del conflicto. Los esfuerzos rusos por capturar a Bakhmut dejaron la ciudad en ruinas. Sin embargo, Bakhmut no cayó en manos de los rusos. En consecuencia, Bakhmut se convirtió en sinónimo de resistencia ucraniana. Mencionamos que hubo 3 rondas de ataques a gran escala en Bakhmut. Ahora veámoslo desde una perspectiva amplia. Desde julio, los mercenarios de Wagner se han convertido en la fuerza principal en el ataque de Rusia a Bakhmut, y los ataques se han prolongado durante unos 5 meses. Primera vuelta. 2 alas se extravían. Desde la guerra hasta el 27 de noviembre, Wagner avanzó a lo largo de la línea del sur de Bakhmut y rompió la línea defensiva ucraniana. El 2 de diciembre, la parte rusa informó que el ejército ruso había capturado Kurdyumivka, Bilohorivka, Koreshivka, Osalonivka y la Antártica en la línea del sur de Bakhmut. Hay 5 asentamientos en Dereyevka, pero desde entonces el ejército ruso ha rechazado los ataques en los flancos norte y sur de Bakhmut. Segunda ronda, ataque frontal. Para el 19 de diciembre, el grupo Wagner ruso había ingresado al área industrial de Bakhmut desde el este y se movía hacia el oeste a lo largo de la calle principal. Sin embargo, el 19 de diciembre, el ejército ucraniano lanzó un fuerte contraataque y en 3 días básicamente recuperó las ganancias que el ejército ruso había obtenido en las 2 rondas de ataque anteriores. Tercer asalto. Después del 23 de diciembre, el ejército ruso vuelve a intentar atacar por ambos flancos y por el frente. Pero mientras el ejército de Bakhmut y Wagner siguen atacando a toda costa, el ejército ucraniano sigue defendiendo la ciudad sin retroceder ni medio paso. Entonces, ¿cuál es la moral, el equipo y la efectividad de combate de ambos lados? En la guerra de desgaste, ¿qué bando puede haber llegado al final de su guerra y qué bando puede aún tener un gran espíritu de lucha? El ejército ucraniano no tiene más miedo al frío que el ejército ruso. Creemos que la temperatura en Ucrania bajará a menos 20 grados la próxima semana, de modo que Ucrania puede destruir las trincheras rusas no cálidas. Cualquiera que sea el clima y la moral, la sangrienta batalla de Bakhmut continúa y continuará, pero la guerra más larga se detendrá en un punto. ¿Cómo era Bakhmut en ese entonces? ¿Quién va a ganar? ¿Quién pierde? Por supuesto, el tiempo dará la mejor respuesta a todas nuestras preguntas. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar tus notificaciones para estar informado de nuevos videos. Gracias por mirarnos.